Bien, continuando con nuestra segunda entrega de cuál es la verdadera iglesia de Dios, y habiendo tratado de dar una pequeña o resumida introducción al tema en debate, quisiéramos hoy tratar de avanzar un poco más en esta incertidumbre ideológica. Y creemos nosotros que previo a cualquier declaración, revelación o conocimiento debemos de, uno, estandarizar criterios, dos, encontrar las bases escriturales y tres, permitir que se nos defina a nosotros el camino a seguir. No es algo simple, no es algo fácil porque el problema que tenemos es un problema bastante álgido, bastante utópico, diría yo bastante complicado y difícil, porque la fe se disputa, se glorifica, se menciona, se disputa, se pelea, que tiene más de ya 2 milenios de su creación. Y cuando hablamos de disputas y de luchas y de pleitos y de guerras, pues tenemos que abocarnos a los hechos históricos que están plasmados en la propia historia de la humanidad. En ella podemos ver un derrame, un derroche, una abundancia de conocimiento sobre un sinnúmero de aspectos, diría yo, penosos, tristes, dolorosos, dramáticos, y podría continuar haciendo mención de otros y creo que redundaríamos en lo mismo. Si estamos claros o debemos de estar claros que para tener una perspectiva correcta de cuál es la verdadera iglesia de Dios, debemos establecer algunos parámetros que son, como creo yo, fundamentales, básicos y necesarios. También debemos anticipadamente declarar o aclarar, testificar o mencionar de que hay unos hechos que no pueden ser tomados como correctos o como válidos. Como sostuve en la primera entrega, nos correspondió a nosotros hacer una investigación que creíamos en aquel entonces bastante profunda, bastante conectada, diríamos nosotros, con la realidad sobre el origen de la Iglesia de Dios. Y pues, para ser sinceros, eh, cometimos una serie de errores producto de que tomamos una mala base para encontrar la verdad. De todos es sabido que el inicio de la iglesia data desde el día de Pentecostés. Ese es el acuerdo que tienen muchas personas. Otros se refieren al momento cuando el Mesías Jesús le revela a Pedro que sobre esa piedra iba a edificar la iglesia. Un tema bastante cuestionado, por cierto. Y bueno, hoy en día existen cantidades industriales en el mercado persa de la fe.
de grupos religiosos que se autodenominan Iglesia de Dios. Como ven, esta patastera religiosa es abundante, complicada y difícil. Nada simple. Y eso hace que se vuelva más complejo el estudio o la investigación con relación a ese tema. Porque el problema que tenemos nosotros es un problema bastante álgido, bastante difícil. Entonces, en resumidas cuentas, nosotros podríamos tomar una serie de elementos y datos históricos y comenzar, según nosotros, la historia, para averiguar cuál es la verdadera Iglesia de Dios. Pero de acuerdo a las entregas que hemos hecho nosotros en el universo de podcast que hemos estado elaborando, podemos hacer algunas aseveraciones y conclusiones muy básicas. Pero para poder llegar a esas conclusiones y esas declaraciones básicas, necesitamos establecer algunos puntos que no nos permitan desviarnos del camino. Y para ello creo yo que el primer pasaje de las Escrituras que nos podría ir como revelando cuál es la senda que debemos seguir, lo vamos a tomar del libro de Juan capítulo 7 versículo 16, que dice lo siguiente: Jesús les respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Vemos en este pasaje, en esta declaración extraordinaria, algunos elementos que son muy importantes a la hora de definir cuál es la verdadera Iglesia de Dios. El mismo Mesías Jesús nos permite tener una panorámica tridimensional de aspectos muy elementales. Tenemos que existe una base que es la doctrina, y esta base está supeditada en forma inversa a dos componentes elementales. Una es aquel que lo envió, que está en signo de interrogación, que es el que hay que despejar, y el Mesías Jesús. Por eso dice: mi doctrina, que es la base, no es mía, sino del que me envió. Eso ya nos da a nosotros una pequeña panorámica, una pequeña claridad de hacia dónde nos vamos a dirigir. Ya sabemos que la base, a la inversa, es la doctrina, y que a los extremos de esa base, de una pirámide invertida, encontramos a un lado un signo de interrogación y a otro lado al Mesías Jesús. Entonces nuestro deber es despejar ese signo de interrogación para tener la base piramidal, para tener la pirámide inversa completa. Como ven, por el texto que hemos escogido como base para tratarnos de introducir y resolver la interrogante de cuál es la verdadera Iglesia de Dios, empieza a dar un atisbo de claridad de que nosotros no estamos interesados en saber cuándo supuestamente fue fundada la Iglesia de Dios, sino que nos interesa saber
cuál es la verdadera iglesia de Dios. Porque como hemos dicho, existe una cantidad extraordinaria de grupos religiosos en el mercado persa de la religión que se autodenominan la iglesia de Dios en la actualidad. Sin tampoco dejar de mencionar que continúan saliendo grupos religiosos autodenominándose la iglesia de Dios. Siempre les recordamos que pueden visitar nuestra página web, laultimaiglesia.com. Ahí tenemos una riqueza de material que pueden ustedes auscultar, que pueden revisar, que les puede ayudar en su búsqueda de la verdad. También pueden escribirnos a nuestro correo electrónico, laultimaiglesia@gmail.com, para dejarnos ver sus inquietudes o dudas. Este tema vamos a tratar de darle una determinada proporcionalidad de tiempo para que nos permita llegar a donde queremos llegar, no donde nos gustaría llegar, sino donde queremos, que es donde está la verdad. Es por ello pues que los invitamos a la próxima entrega, a la siguiente entrega, para seguir analizando y estudiando este tema y darle la perspectiva que corresponde y que juntos podamos encontrar la verdad de las cosas. De antemano agradecemos la atención a la presente y esperamos encontrarnos pronto.